La tarde en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Mesa de la Unidad Social convoca nuevas movilizaciones por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Habrá paro de la ANEF, además, y la coordinadora feminista prepara un violador en tu camino en Providencia este martes. Amplio repudio a que el gobierno conmemore este día tras 320 heridos oculares. Organizaciones sociales realizan toma simbólica de la Plaza Mont Varas entre el Palacio de Tribunales y el Congreso Nacional en Santiago. La Comisión de Agricultura, en tanto, analiza a esta hora en el Senado la reforma al Código de Aguas. El gobierno adelanta el cierre de las centrales termoeléctricas. Paralización de la industria del carbón se concretará con ventanas 1 y 2 de AES Gener y se sumarán plantas de Mejillones, dijo el ministro Llobet. Corte de Concepción analiza la petición de prisión preventiva de los querellantes para los ejecutivos del ENAP por la contaminación de las bahías de Talcahuano y Quintero en agosto del año pasado con petróleo iraní. Comisión de Seguridad del Senado consigue retrasar la tramitación de la polémica ley antisaqueos. Recibió más de 90 indicaciones y la Moneda le retiró la discusión inmediata. Siguen las críticas a los diputados del Frente Amplio que aprobaron legislar. Piñera anunciará agenda antiabusos después de recibir propuestas de organismos pro transparencia. Hay críticas por el traspaso de millones de dólares de la familia del mandatario a paraísos fiscales. Será semana clave en el Congreso por las acusaciones constitucionales al presidente y al exministro Chadwick. 6 empresas cableoperadoras informan que compensarán a clientes del CDF, el canal del fútbol, por la paralización del balompié desde el 18 de octubre. La NFP, en tanto, proclamó a Santiago Morning como el campeón del fútbol femenino. FTC Noticias, la realidad desde la mirada de los trabajadores que sí les importa Chile y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a este lunes 9 de diciembre que comenzamos a realizar esta edición de FTC Noticias desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Iniciamos la revisión de ya el día 53 desde que surgió esta denominada protesta social. Otros dicen quiebre generacional, otros hablan de estallido, otros hablan de crisis. Bueno, hay varias informaciones cruzadas porque se habla desde el mundo de los economistas, del mundo de los empresarios financieros, de una situación más compleja, ya evidenciada con informes de política monetaria ayer, de la semana pasada más bien, del Banco Central, pero que abordan, por ejemplo, la situación de el retiro de inversiones. Se habla que los fondos mutuos ya durante todo el mes de noviembre perdieron todo lo ganado durante el año producto de la denominada crisis social. Eso por un lado. Pero por otro lado hay una movilización social, organizaciones. También sigue la manifestación en las plazas, en las calles de Santiago y de regiones, hablando de la posibilidad de un nuevo pacto social, de la nueva constitución y podríamos decir transformar este país en un país más solidario, más equitativo, más igualitario, justo cuando además hay un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que sigue evidenciando que el modelo tal cual está en nuestro país, la institución o las instituciones con todo el corte neoliberal sencillamente no van para más. Y lo único que tenemos hasta ahora como resultado efectivo es que, si bien bajó el metro, también se congelaron las cuentas de la luz por un rato, se congelaron cierto aumento por contrato de las autopistas a partir del 2 de enero. Hay aumento solamente de las pensiones básicas de nuestros jubilados. Hasta ahí está un poco la discusión y hemos tenido, en definitiva,
varios temas que van a seguir estando presentes en la agenda. Bueno, de eso y más vamos a estar abordando en esta jornada, estos 2 días que tendremos de noticiero. Luego pasamos a nuestro trabajo logístico y en terreno con el Congreso Extraordinario que va a desarrollar la Federación de Trabajadores del Cobre en la región de Coquimbo, en la ciudad de La Serena, desde el miércoles hasta el próximo sábado. Así las cosas, es que seguiremos evidentemente con atención también las definiciones de la Federación de Trabajadores del Cobre. Como siempre, conectados a www.ftc.cl, en nuestra aplicación radial también. Ahí en la web tienen la opción de radio o de televisión con esta señal streaming, y también en radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, nuestra aplicación que como siempre nos aporta la buena música durante las 24 horas al día con FTC Radio, también la emisión de este noticiero. Y en nuestro WhatsApp, más 569-560-29721, más 569-560-29721, y como siempre nuestras redes sociales en el FT Cobre, para Instagram, para Twitter, también Federación de Trabajadores del Cobre para Facebook. Así las cosas es que vamos desarrollando este trabajo informativo, este trabajo de redes sociales para hacer un medio de comunicación, una alternativa en medio de demasiadas voces, dicen algunos, de los trabajadores, para los trabajadores, con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias de este lunes 9 de diciembre, cuando Santiago presenta 26 grados, va para 30 grados de máxima probable, con una semana muy calurosa, según ha indicado la Dirección Meteorológica. ftc.cl, el punto de encuentro online de los trabajadores y con los trabajadores. Y hoy, a eso de las 11:30 de la mañana y un poco más, se empezó a desarrollar una actividad convocatoria de prensa de la Mesa de Unidad Social. Recuerden que son más de 200 organizaciones sindicales, sociales, culturales, estudiantiles que se han sumado, también de pobladores por la vivienda digna, como Ucamao y otros que se han ido fortaleciendo. También ahí integra la Federación de Trabajadores del Cobre una instancia y una especial atención. Bueno, y de esta manera, ustedes ya lo están viendo en pantalla con la transmisión que hizo a través de sus redes sociales la Central Unitaria de Trabajadores, los convocantes, encabezados por el vocero de No Más AFP, planteaban así las nuevas movilizaciones que se van a desarrollar en esta semana, también una serie de actividades por el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Escuchamos las palabras del coordinador de No Más AFP, partiendo de este punto de prensa de la Mesa de Unidad Social, Luis Mesina. Luego viene el presidente del Colegio de Profesores y seguiremos abordando las temáticas que plantea esta semana de movilizaciones, la 8ª semana del estallido social, en el día 53 desde el 18 de octubre pasado. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar, a seguir movilizados hasta conquistar los derechos que nos corresponden y que nos han sido usurpados por tantos años. Exigimos terminar con las AFP y sustituirlas por un verdadero sistema previsional hecho para entregar pensiones dignas y suficientes a las personas. Exigimos acabar con las ISAPRES y el negocio de la salud por la creación de un sistema de salud público que ofrezca calidad y atención oportuna a todas las personas que lo requieran. Queremos educación pública, gratuita, de calidad y no sexista en todas las comunas del país. Queremos derecho a la vivienda digna y a vivir en ambientes libres de contaminación. Exigimos la recuperación de nuestros recursos naturales para el uso y goce de la población. En especial, queremos que el agua sea un bien público garantizado para todos los seres humanos. Asimismo, los crímenes cometidos por agentes del Estado en este periodo no pueden quedar impunes y ameritan la creación de una comisión de verdad y justicia que restablezca la justicia y sancione a las instituciones involucradas luego de investigar lo sucedido y castigar a los responsables. Por todas estas demandas que no han tenido respuesta del Ejecutivo, es que nos encontramos aquí y damos inicio a partir de hoy a una ocupación indefinida en este espacio público de esta plaza ubicada entre los tribunales y el ex Congreso Nacional. Dos poderes del Estado que deben converger en su esencia para servir al pueblo. Hoy venimos a ejercer nuestra soberanía popular para exigir que se nos escuche y que se nos responda con derechos, no con bonos ni subsidios. Llamamos a las y los trabajadores de este Chile privatizado a seguir movilizados y a ocupar con nuestra demanda los espacios públicos a lo largo y ancho del país. El gobierno y la clase gobernante no han entendido aún la magnitud de la crisis ni el cansancio de la población con los abusos
y los privilegios de un pequeño grupo de poderosos. Que no hayan sido en vano las vidas perdidas en esta lucha, los ojos vaciados de cientos de compañeras y compañeros, así como las violaciones, vejaciones y torturas sufridas por tantos y tantas en estos 53 días de lucha. Vamos por nuestros derechos, no más abusos, Chile despertó. Palabras de Luis Mesina planteando esta señalización, esta declaración que hacen planteando nuevas movilizaciones y donde, recordemos, la Mesa Unidad Social le entregó su parecer al gobierno, pero quedó en eso, podríamos decir, en una reunión donde se plantean ciertas discusiones y hasta ahora la movilización tiene que ver con quedarse en esta plaza que está en la Plaza Montbaras, que está en la calle Compañía, en esta suerte de nueva plaza cívica que se ha ido constituyendo ese lugar ahí en pleno centro de Santiago, a 3 cuadras de la Plaza de la Constitución, que está ampliamente custodiada por Carabineros y por lo tanto no puede tener esto. ¿Por qué? Porque está al lado del Palacio de los Tribunales de Justicia, es el techo, podríamos decir, de un área de estacionamientos privados o concesionados. Está el Congreso por el otro lado y el Museo Precolombino a una cuadra de la Plaza de Armas de Santiago. Bueno, ahí las organizaciones sociales se han ido planteando y han estado señalando además que esta ocupación tiene que ver con quedarse hasta el día de mañana en ese lugar para mañana empezar una convocatoria producto de el llamamiento de las organizaciones de derechos humanos de estar revisando, de estar viendo y conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincidentemente y como paradoja de la historia, podríamos decir, terminó para nuestro país marcado con el día que recuerda el fallecimiento del dictador, de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ese domingo 10 de diciembre a eso de las 14 horas con 15 minutos, que terminó siendo informado de inmediato, desde ese minuto, desde las 14:30 en adelante, que, recordemos, comenzó para algunos, hace 13 años, a marcar también estas, y hace harto rato también, pero de una otra manera, como efecto, como hecho, los dos Chiles que hasta el día de hoy hemos podido desplegar en estos 13 años. Porque recordarán ustedes, Pinochet muere por entonces en el otrora Hospital Militar de Santiago, que estaba ahí entre la calle Vitacura y la calle Holanda. Se agrupan ahí, se convocan sus partidarios para llorarlo, para expresar su dolor a la familia, y por otro lado hay una cantidad de santiaguinos, de chilenos que llegan hasta la que es hoy la autodenominada Plaza de la Dignidad, por entonces Plaza Italia, Plaza Baquedano, a celebrar la muerte de Pinochet. Y así se fue generando esta, podríamos decir, suerte de dos caras o dos situaciones del país hace 13 años. Hay que recordarlo, ese domingo por la tarde cuando se empezó a propagar la información de la muerte de Pinochet. Bueno, esa coincidencia tiene que ver con que el 10 de diciembre, desde 1946 en adelante, producto de los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, y luego en 1948, cuando se proclama por la mayoría de los países de Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, queda instituido como el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque es un elemento civilizatorio los derechos humanos. No es porque solamente nos sirve para recordar a las víctimas, sino que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la nueva era, tiene que ver con la manera de eliminar los discursos de odio y así ir avanzando hacia adelante. Bueno, la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, se suman en la Mesa Unidad Social a mañana también llamar a conmemorar este Día Internacional de los Derechos Humanos con estas dos caras para nuestro país, podríamos decir, o con esta paradoja. Y además, mañana, el día martes, se va a constituir un nuevo paro de 24 horas de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, cuyo presidente José Pérez también en este mismo punto de prensa, donde se convocó con Luis Mesina, el Colegio de Profesores y otros actores, se planteó esta idea de paralizar nuevamente el aparato público, producto de la situación de los despidos, que por ejemplo puntualmente tiene a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación muy complicados.
Vamos a escuchar palabras de José Pérez enfatizando esta convocatoria y este llamado a paralización del día de mañana por parte de los empleados fiscales, especialmente por más de 1000 despidos que han vivido en las últimas horas. Que clama también más justicia social. Nosotros nos están despidiendo más de 1200 compañeros y compañeras que tienen trayectoria, más de 20 años de servicio, y eso es un drama social que no solamente afecta a la familia de esos compañeros y compañeras que están despidiendo, también afecta a los ciudadanos que dejan de atender un servicio público de calidad, por lo tanto va permeando y golpeando al Estado. También está el tema de este famoso reajuste que hoy día nos dicen que tiene que ser con cargo a los funcionarios y funcionarias públicas. No estamos pidiendo más plata por sí mismos, estamos pidiendo equidad. Por eso pusimos en la mesa del sector público los 500.000 pesos para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, también los funcionarios públicos. Por eso no se ha escuchado y lo que se dice es que tienen que ser con cargo a los trabajadores, pero no se toca el 1% de los más ricos en este país. Nada se dice de parte del ministro de Hacienda, algo relacionado con una reforma tributaria real que consigne, que efectivamente recoja ese planteamiento que hoy día los chilenos y chilenas todavía están pendientes de poder nivelar la cancha hacia arriba y no hacia abajo. Y un factor no menor que tiene que ver con este proyecto de ley que pretende criminalizar la protesta social, es decir, también nos toca a las organizaciones sociales aquí estudiantiles, pobladores, universitarios, derechos humanos, todo el abanico de espectro de los sindicatos también y sindicalistas que hoy día no podemos expresarnos libremente la autonomía y libertad sindical que tenemos. Esta ley pretende coartarnos y meternos presos por el derecho democrático y la voluntad popular también de quienes defendemos hoy día frente a la amenaza a los despidos, frente a las reivindicaciones naturales, laborales y sindicales. Por eso hemos puesto también estos 3 ejes desde la NEF para mañana el paro 24 horas y por supuesto con nuestra organización en el territorio también. Pero esto significa que estamos solos, lo ponemos a disposición del pueblo que clama claramente más justicia social. Eso todavía no se escucha. Aquí hay 2 poderes del Estado que tienen que pronunciarse al respecto. Tiene que hacerse parte de esta construcción de un nuevo Chile, un Chile justo, integral y que sea también parte de este proceso que sea hoy día con esta población que está pidiendo, insisto, porque la violencia también es consecuencia de esa desigualdad. Bueno, esta es en definitiva la convocatoria, como les decía, fue planteado con la vocería que hace Luis Mesina, luego el planteamiento desde el Colegio de Profesores, también sumándose a las mismas palabras que dice José Pérez desde la NEF. Por ejemplo, la ANDIME, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, acusa 60 despidos arbitrarios, todos con la venia del subsecretario de la cartera, Raúl Figueroa, quien ha liderado esta decisión represiva, aseguran, y por ejemplo es particularmente grave con el despido de la Araucanía y Los Ríos de 15 y 10 trabajadores, en su mayoría funcionarios de carrera altamente calificados con amplios conocimientos prácticos y técnicos en su quehacer. Bueno, también, y hay que señalarlo, desde el día viernes, Luis Mesina, junto a Rodrigo Mundaca, que es el vocero de Modatima, este movimiento por el agua y la tierra en los territorios, empezaron a denunciar las agresiones en contra y las persecuciones o amedrentamientos en contra de dirigentes sociales como Doris González de Ucamau, dirigente de esta organización por la vivienda. Y en sintonía, ¿por qué, para decirlo en términos gráficos, por qué se toma la decisión de esta toma simbólica del Palacio frente al Palacio de Tribunales, entre también el Congreso Nacional ahí en la Plaza Mombara? Tiene que ver con que, por ejemplo, en el día de hoy, para las organizaciones que están en contra de el tema de la escasez hídrica y la sequía, evidentemente, denunciando que no es solamente sequía, sino que saqueo del derecho al agua, ahí, por ejemplo, en la zona de la provincia de Petorca, en la parte norte de la región de Valparaíso. Hoy se ha desarrollado una sesión de la Comisión de Agricultura del Senado con el debate respecto a la reforma de aguas. Vamos a pasar a escuchar algo de lo que se está comentando a esta hora, ahí adentro del Congreso Nacional, mientras que afuera se está desarrollando esta toma simbólica de las organizaciones que están exigiendo el agua como derecho fundamental en sus territorios. Escuchamos. En el fondo, el día de mañana, si es que yo estoy mirando, por ejemplo, un reporte de calidad, que la persona pueda saber exactamente cuándo fue actualizado este reporte de calidad y cuándo va a ser actualizado nuevamente. Eso es clave, que sea un mensaje transparente. Pero aquí se leyó, va en toda la línea de lo que hemos aprobado para atrás en el ámbito de la información. ¿Con eso la idea es eliminar el reglamento? Sí. Eso no quita que exista un reglamento, o es obligatorio que si no lo dice no hay reglamento. No, o sea, es que si no lo dicen no va a haber un reglamento. En este punto, Presidenta, tenemos una opinión distinta a la del subdirector, porque sí puede haber un reglamento, de hecho está en redacción y se discutió hace 2 sesiones, todo el reglamento de información y de actualización de catastro público de agua y de todos los registros de información que la DGA ha estado discutiendo en estos últimos
3 años, permite incorporar cualquier medida en esta línea en la medida que no atente contra el principio de transparencia del servicio. Por tanto, hace sentido hacer una pequeña mejora en el inciso primero y poner en el reglamento para el cual la DGA ya tiene autoridad. No necesita de este inciso legal para tener un reglamento. El que está vinculado con todos los sistemas de registro de información que tiene la DGA, lo que le parezca pertinente en esta materia, Presidenta. Eso es lo que podría sugerir. Entiendo. Ahí te respondí un poco lo que yo consultaba. ¿Existe potestad de la DGA para hacer reglamento igual? Existe la potestad del Presidente de la República de dictar los reglamentos de ejecución que quiera. En el fondo, el problema que hemos tenido a la larga es que, claro, está bien, pero no es específico en el fondo. En nuestro planteamiento no logro entender si es que ya existe la potestad de dictar ese reglamento, ¿por qué no precisarlo? ¿Por qué no decir qué es lo que va a contener ese reglamento? Que va a existir un reglamento y poder generar expectativas claras. Porque de otra manera, yo teniendo la potestad puedo no ejercerla y no será exigible nunca. Porque nunca fue un mandato legal que el reglamento que yo tengo potestad de dictar contenga estos elementos. Senadora. Propongo que votemos, porque al parecer tenemos acuerdo en mantener lo que hay hoy día en el código con esas incorporaciones. El reglamento es súper complejo. Bueno, ahí lo que ustedes están viendo, en definitiva, todos estos detalles, toda esta discusión cómo se alarga, se va extendiendo, porque claro, encabeza la sesión la senadora Carmen Gloria Aravena, está ahí también, ustedes lo vieron, la senadora Adriana Muñoz, desde la oposición también integran la comisión el presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, la senadora Jimena Rincón y Juan Castro por el oficialismo, pero lo que vemos es, en definitiva, por ejemplo, estaba ahí haciendo su participación el exdirector general de Aguas, Carlos Esteves, planteando ya este detalle y lo que ha sido una extensísima discusión respecto de reformar el Código de Aguas bajo la luz de los planteamientos del gobierno, que no quiere que sea demasiado innovador un Código de Aguas, y también la oposición que está tratando de generar, imponer o que quede como ley en definitiva un Código de Aguas que privilegie mucho más los territorios, las organizaciones, los pequeños agricultores, y no solamente el derecho a propiedad, que ha sido el gran debate que ha estado en los últimos meses en esta discusión de la Comisión de Agricultura. Eso, como les digo, al interior del Congreso Nacional en Santiago, y afuera, en la Plaza Mombaras, lo que está ocurriendo es esta toma, por ejemplo, de organizaciones como Modatima, en medio de esta convocatoria de la Mesa de Unidad Social. Eso en pleno centro de Santiago, ahí a 3 cuadras del Palacio de la Moneda. Y para mañana, para sumarlo, las organizaciones feministas encabezadas por la Coordinadora Feminista están hablando de una convocatoria de Día de Derechos Humanos Feminista y Disidente. Este 10 de diciembre, a 13 años de la muerte del dictador, en época de impunidad y a un mes del encuentro plurinacional de las que luchan, cantamos la canción de la rebeldía, dice la coordinadora, y se cita a Carlos Antunes con Providencia, las torres de Carlos Antunes, para que a partir de las 17:30 horas se reúnan para organizarnos. A las 18:30 hay un repaso y luego venga el canto de Un violador en tu camino, que es en definitiva la canción de protesta, esta coreografía, esta performance que se ha realizado desde la creación de estas 4 mujeres feministas, también mujeres de arte de Valparaíso, encabezados por Paula Cometa, Paula Stange y otras 2 integrantes más, este colectivo Las Tesis, pero que en definitiva se ha universalizado y en este minuto tiene, por ejemplo, ejercicios que se han dado en países de otras culturas, como ha sido India, que ha tenido un caso terrible de una mujer que denunció una agresión y fue asesinada por esta denuncia, también en Turquía, en Estambul, donde la violencia de género es ampliamente graficada con hechos brutales, y además donde la cultura musulmana también tiene mucho que decir al respecto. Bueno, en vista de eso, tenemos esta convocatoria entonces de la Mesa Unidad Social, como les planteamos, de una semana de movilizaciones, las organizaciones de derechos humanos para mañana en el Día Internacional, y también en lo que está sucediendo con esta toma de la Plaza Mombaras y esta convocatoria feminista para el día de mañana también en horas de la tarde en Providencia, ahí en este lugar para muchos icónicos, que son las Torres Carlos Antunes, como se le conoce al eje cuando Providencia con Nueva Providencia se unen camino hacia el sector oriente de la capital. Pero hoy, para muchos ha otra vez sido significativo palabras de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, quien en Radio Infinita, como ustedes lo están viendo en la imagen, nuevamente
plantea su divergencia con el movimiento feminista. La escuchamos. Macho violador. Yo creo que Chile no es un macho violador, yo creo que Chile es un país que tempranamente respecto al resto de Latinoamérica ha puesto este tema sobre la mesa. Tenemos cambios sustanciales en los últimos 30 años, pero todavía queda un desafío muy importante que es no solamente en materia de legislación para cerrar las ventanas de impunidad que existen todavía en nuestra legislación, sino también para asegurarnos que todas las personas que forman parte de las instituciones que operan en las leyes, ¿verdad?, tengan igual consideración y reconozcan la igual dignidad de hombres y mujeres. Porque finalmente el origen de la violencia tiene que ver con eso, tiene que ver con la consideración de la superioridad de un hombre o que está en una situación de poder, ¿verdad? Y desde ese lugar se violenta con las mujeres porque la siente que él es dueño de esa mujer. Y todavía hay un Chile cada vez más chico, pero que todavía existe, que actúa de esa manera o que ampara actuaciones y hechos delictivos de esa manera, ¿no? Bueno, y hoy la ministra sí fue al Senado, fue a la Comisión de Mujer y Equidad que preside la senadora Adriana Muñoz, se sesionó un poco más temprano y también se le oyó enfatizar esto. Claro, hace esta señal de que Chile es un país evolucionado, podríamos decir camino al desarrollo, como ha sido el énfasis de este segundo mandato de Sebastián Piñera, pero queda en evidencia que ha sido tan potente el discurso desde las tesis y luego las tesis senior y todo lo que se ha señalado que terminamos, en definitiva, siendo un símbolo de un país que denuncia de manera categórica la violencia de género y especialmente la violencia desde el patriarcado, que es una cuestión de una discusión evidentemente mucho más profunda y sistémica que han planteado desde el mundo feminista hace años también en esas características. Y hoy, para cerrar podríamos decir, bloque completo de iniciativas o comparaciones entre la mirada social o de las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de funcionarios públicos, las organizaciones de derechos humanos, las de organizaciones sociales de defensa del agua y los territorios, frente al discurso del gobierno. Hoy al gobierno se le cayó el tinglado. ¿Por qué? Porque luego de que el pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobara ampliamente la ley que aumenta las penas para barricadas, corte de tránsito, lanzamiento de objetos contundentes y saqueos, este lunes la Comisión de Seguridad del Senado decidió realizar correcciones a la iniciativa. Ya publican los distintos portales informativos. Según el proyecto, tanto para hacer barricadas como arrojar piedras, era la idea de castigarlos hasta 5 años de presidio. Para algunos una exageración penal, un populismo penal, como le han dicho algunos abogados, lo que fue considerado excesivo por los senadores. Bueno, ante esto, el gobierno decidió retirar la suma urgencia y de manera de abordar con mayor tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasó? Que se encontró en una comisión como, por ejemplo, con senadores como el DC Francisco Buenchumilla, abogado también, exministro y exintendente, que en la sesión se revisaron cuestiones más bien jurídicas desde el punto de vista técnico y la primera decisión que se tomó fue suprimir en general lo que venía de la Cámara de Diputados, por así decirlo, partir con una hoja en blanco, dice Buenchumilla. Se eliminó todo el articulado que venía de la Cámara prácticamente. Vamos a armarlo de nuevo, dijo Buenchumilla. Así señaló que además de ser discutido en la Comisión de Seguridad, se solicitó tratar la iniciativa en la Comisión de Constitución. ¿Cuál es la gracia de esto? Que él es parte de la Comisión de Constitución, evidentemente. Así que esto no solamente va a decidirlo la sala, sino que va a tener una discusión previa y la oposición, en definitiva, los senadores de otra manera se cuadran ante lo que fue la discusión de todo el fin de semana. ¿Por qué una oposición, sea ex Nueva Mayoría, ex Concertación y Frente Amplio actualmente, toma la decisión de abordar unos proyectos de ley que son mociones parlamentarias oficialistas, como senadores como el de Francisco Chaguán, con la paradoja de que su propio sobrino está encarcelado por saqueos, pero bueno, toma una moción parlamentaria de diputados de oficialistas y algunos DC, que la transforma el gobierno en una suerte de agenda antisaqueo, como la han denominado, y la hace propia, cuestión que fue ampliamente criticada en redes sociales y, por qué no decirlo, hasta en rayados callejeros en contra, por ejemplo, de diputados tan conocidos y emblemáticos del Frente Amplio como Gabriel Boric y Giorgio Jackson, quienes salieron a pedir perdón, disculpas, error político. Hoy habló la presidenta de Revolución Democrática, previamente Catalina Pérez, hablando de que iban a hacer todos sus esfuerzos acá en el Senado para que esto no pasara, pero parece que los esfuerzos funcionaron, al menos para parar la ley tal cual estaba planteado, o el proyecto de ley, o los proyectos de ley que se han fusionado en esta sola iniciativa antisaqueo. Bueno, el presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Arboe, ha señalado que
La iniciativa lamentablemente no distinguía entre la sanción de la violencia, la sanción de la protesta social y además incorporaba elementos como usurpación de terrenos agrícolas que no tienen nada que ver con los desórdenes públicos. Y lo peor, que la reacción incluso disminuía la sanción penal para el delito de incendio. Así las cosas, es que se tomó la decisión de suprimir el artículo, discutirlo desde cero y vamos a incorporar algunos elementos centrados. Otros hablan que eran tantas las indicaciones que al gobierno sencillamente se le tuvo que caer la iniciativa, porque si no iba a salir otro proyecto. Así, por ejemplo, hubo indicaciones de supresión de artículos por los senadores Yana Proboste, Jimena Órdenes del PPD, Yana Proboste de la ADC, Jimena Rincón de la ADC, Juan Ignacio Latorre de RD, que era el único senador que podía desde el Frente Amplio, tras el bochorno que vivieron políticamente los diputados, o al menos la mayoría de los diputados que había aprobado la idea de legislar, salir a tratar de enmendar la plana, Jaime Quintana del PPD, Pedro Araya del PPD, también, o pro PPD, Isabel Allende del PS, Alfonso Urresti también de ese partido, Álvaro Elizalde, presidente de los socialistas, y también Carlos Montes. Así las cosas entonces es que Gonzalo Blumen, al salir de la Comisión de Seguridad, dijo que se acordó fijar un plazo esta semana con mucha urgencia para que el proyecto sea despachado cuanto antes, pero que evidentemente la comisión, en esencia, la idea busca establecer sanciones más duras para los saqueos, para las barricadas y para algunos desórdenes públicos. Eso es lo que hoy hemos estado resolviendo, reconoció Blumen, en tanto que los que integran la Comisión de Seguridad, que son Arboe, el propio Arboe y Buenchumilla, que pidieron llevarla a la Comisión de Constitución, que también la integran, pero además José Miguel Insulza, aseguraban que la idea es no criminalizar la protesta y que definitivamente asumir el error en la cual estuvieron algunos diputados del Frente Amplio que se equivocaron en el minuto de votar a favor de la idea de legislar la iniciativa. La discusión se está realizando, creemos que hay bastante consenso para modificarlo, dijo Insulza, y así las cosas es que el gobierno tuvo que, tras el pasito que avanzó la semana pasada, retroceder 2, porque sencillamente fue mucha la crítica hacia los políticos desde el movimiento social, producto de lo que había acontecido en su momento. Todo esto en medio de una semana que va a estar absolutamente cruzada por la acusación constitucional de el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en su parte final, porque mañana comienza la exposición de 3 diputados, encabezados por el propio Gabriel Boric, ante los senadores para el juicio político final al exministro del Interior y Seguridad Pública, algunos, el Delfín, el compañero de ruta, llámenle como le llamen, del presidente Sebastián Piñera, hasta su salida del gabinete. Esto justo señalado en su momento, pero también la comisión ad hoc en la Cámara de Diputados, la que está encabezada por el diputado Daniel Verdesi, tiene que terminar de señalar su análisis de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y hay algunas voces que aseguran que, al parecer, se está gestionando una suerte de algunos viajes, algunas ausencias, algunos pareos que permitan acusar y, en definitivamente, señalar un juicio político por 5 años en contra de Chadwick, pero con la garantía de que no le pase nada al presidente Sebastián Piñera. Ese es el off the record, podríamos decir, lo que no se dice en grabaciones a los colegas periodistas que reportean en el Congreso, pero se ha señalado como parte del énfasis de lo que está ocurriendo en el Congreso. Una semana clave que el Congreso va a tener que definir 2 acusaciones constitucionales. Por lo menos el Senado tiene que zanjar ya la última etapa de la acusación o el libelo contra Chadwick, y la Cámara va a avanzar respecto de la acusación de aquí al jueves, porque de aquí al miércoles la comisión ad hoc termina su trabajo y entrega su informe favorable o desfavorable a la acusación, y luego la sala en la que lo zanja. Recordemos que la acusación contra Chadwick fue aprobada por la comisión respectiva y así llegó a la Cámara por tener una conformación opositora. Vamos a ver qué pasa con la situación de la comisión respecto de Piñera, y el día jueves cómo la Cámara, en definitiva, los 155, si es que están los 155 diputados, toman la decisión respecto del mandatario. Un amplio panorama entonces de esto, día 53 de la protesta que nosotros hacemos a través de esta idea de sumar y tratar de explicar un poquito más las noticias que se van dando en medio de la protesta social y los llamados de las organizaciones sociales en este ya 8ª semana de movilizaciones desde el 18 de octubre pasado. Hablamos de economía en FTC Noticias.
Bueno, la economía ha tenido complicaciones desde evidentemente el 18 de octubre pasado. Ya hay que recordar que si bien el costo de la vida solamente para noviembre subió un 0,1%, el crecimiento se vio debilitado y el fin de semana vimos de incógnito, o por lo menos así lo reveló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Dijo que anduvo por Los Prados, por Pudahuel, por La Cisterna, por Maipú, viendo y conversando con el comerciante, con el que atiende el retail, para saber cómo se venía el tema navideño. Hay mucha preocupación de lo que vaya a ocurrir con el retail, porque evidentemente recordemos que en este ejercicio de estructura económica, el retail es una de las piezas fundamentales del actual esquema económico, el de los servicios. Y en ese caso, todo lo que se ha vivido por el estallido social sencillamente tiene una repercusión en esa área. Y hoy la Cámara Nacional de Comercio y su presidente, Manuel Melero, ha proyectado en 100.000 los despidos en el retail. Así lo ha dicho, calculamos que los despidos en el sector pueden llegar a 100.000, una cifra demasiado alta, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que no se produzca. Todo esto cuando yo también les planteaba que desde el mundo financiero se habla de que se ha perdido la capacidad de los fondos mutuos por retiro de inversiones. Se han ido los que tenían los dineros, evidentemente porque Chile es un país que no está convenciendo para este ejercicio capitalista financiero. Y hoy, además, hemos tenido desde el viernes pasado esta demostración de que la familia Piñera Morel sacó dineros desde sus fondos de inversiones, desde sus empresas, para depositarlas, para colocarlas en paraísos fiscales. Todo esto sin autorización del Servicio de Impuestos Internos y con peleas ahí más o menos y incongruencias, como se le denomina, para no hablar de faltas a la ética o no pago de impuestos sencillamente. Pero, por ejemplo, quien es un reputado economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, ha asegurado que, y en una frase que está ya circulando, que cuando alguien evade impuestos es parecido a cuando alguien hace una barricada. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar también, que en sintonía con esta información que la revelaron los periodistas Sergio Jara y Héctor Cárcamo del portal informativo web El Desconcierto, quienes además, recordemos, han trabajado en el área económica. En el caso de también Sergio Jara, él elaboró un libro sobre los denominados leones o dueños de Sanhattan, dando cuenta de muchos que siguieron el perfil de Sebastián Piñera, un empresario que se dedicó solamente al rubro de la especulación y no al de construir una empresa con la idea clásica que uno tiene de una empresa, es decir, un lugar, una fábrica con trabajadores, con dependencia, etc. Sino que solo a partir de la especulación financiera generar esta fortuna que ha sido reconocida por Forbes, además que ha crecido. Bueno, esto está justo en sintonía con la discusión de cómo se generan los fondos y los recursos en el aparato fiscal para cumplir con las demandas sociales, que son en definitiva los temas de fondo que todavía al parecer no se tocan en nuestro país. Y esto es justo cuando además se siguen sumando personas que están esperando que el Tribunal Constitucional, por un lado, como el caso de esta profesora Antofagasta y también otro jubilado de Punta Arenas, zanjen la discusión respecto al retiro de sus millonarios fondos en los fondos de pensiones, en la administradora de fondos de pensiones en las AFP. Hoy, un ex trabajador de Codelco, José Díaz Araya, ha presentado un recurso también de protección contra su AFP porque asegura que ha perdido más de 7 millones de sus ahorros. Él asegura que fue uno de los perjudicados con la rentabilidad negativa que ha tenido el Fondo E y ha solicitado a su AFP que le devuelva la totalidad de su dinero. Nuevamente en esta tesis que tiene toda la coordinadora No Más AFP, no de quedarse con la idea de que el sistema es bueno, sino que demostrar que el sistema ni siquiera es eficiente para lo que promete, como ha dicho tantas veces el vocero Luis Mesina, también en entrevista acá con FTC Noticias. Así las cosas es que vamos a ver, y ya la visualización es que en los próximos 5 a 10 años va a haber un gasto 10 veces mayor al que tiene el presupuesto fiscal. Presupuesto fiscal que además, por ejemplo, en el caso del tema de la escasez hídrica, ha tenido ya una nueva información desde el Tribunal Constitucional, porque el TC ha tomado la decisión de admitir a trámite
un planteamiento de diputados oficialistas en contra de la glosa que quedó fundamentada en el presupuesto 2020. Esto lo ha informado el Tribunal Constitucional a través de su pleno extraordinario, que acogió a trámite y declaró admisible un requerimiento por inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados sobre las modificaciones introducidas por el Senado en una nueva glosa del presupuesto en el sector público 2020. Esta glosa tenía que ver con la modificación para el tema de escasez hídrica y los embalses de agua en el país. Así las cosas es que ahora el tema va a ir con el requerimiento al presidente, al Senado y a la Cámara de Diputados para que en unos días se emita sus consideraciones de por qué se hizo esto y quizás se tomaron límites o se extralimitaron, dice el Tribunal Constitucional, de ponerle al presupuesto estos predicados, estos recaditos que debe tener para su cumplimiento y donde vuelve a tener incidencia. ¿Qué tema de fondo? El Tribunal Constitucional se encuadra en la actual Constitución que tenemos. Entonces, justo cuando estamos hablando de un plebiscito, que ya tiene también algunos reparos respecto de cómo van a ir las mujeres, hay cuestionamientos y no hubo acuerdo para la paridad de género. Los indígenas, no hay cupos fijados para los pueblos originarios, y los independientes a la conformación de la que vaya a ser, si es que se acepta en el plebiscito cambiar la Constitución, una convención total o mixta. Bueno, justo cuando estamos en ese debate, el Tribunal Constitucional dice, ven, los que quisieron adelantar el tema y hablar de la sequía y las escasez hídricas a través de la ley de presupuesto, puede que no estén cumpliendo la actual Constitución. Y así están las cosas entonces justo cuando hoy el gobierno se ha adelantado o ha hecho un anuncio en medio de una semana que se cita como crucial para la cumbre climática, la COP25, que se está desarrollando en Madrid. ¿Por qué crucial? Porque vienen las definiciones y en ese escenario es que el gobierno ha adelantado que 4 centrales a carbón que totalizan 700 megawatts de potencia, equivalente al 15% del parque de generación que opera con esta tecnología en Chile, van a adelantar su salida del sistema eléctrico chileno. Así lo ha dicho el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, en una actividad durante la COP en Madrid, en España. Las 4 unidades que se van a desconectar del sistema antes de lo previsto son Mejillones 1 y 2, como centrales termoeléctricas de propiedad de Engie, por lo tanto, un involucramiento muy importante porque son sindicatos, por ejemplo, que son parte de la Federación de Trabajadores del Cobre y que también han estado en conversaciones respecto de la situación de la empleabilidad en esa empresa de capitales franceses, y también la empresa AES-Gener con las centrales termoeléctricas Ventanas 1 y 2. Todo esto, dice Llobet, es el resultado del diálogo que ha tenido el Ejecutivo con las empresas, buscando las opciones para adelantar el plan de descarbonización anunciado a mediados de este año. El acuerdo en el que participan Engie y AES-Gener, además de Colbún y Enel, supone el retiro total de la producción eléctrica en base a carbón para el 2040. ¿Sí? Entonces, por su parte, dice, Engie tuvo un compromiso inicial de concretar el cierre de las centrales por 170 megawatts en una primera etapa, lo que ya se hizo, pero ahora vienen 2 más en Tocopilla que van a sumar 270. Y durante el anuncio, la compañía de origen francés dijo además que 2 unidades se van a clausurar el 2024, que se iban a clausurar, perdón, el 2024 lo van a hacer el 2021, sumándose 2 más en Mejillones. La térmica Mejillones 1 y 2 con 334 megawatts para el 2024. Así entonces, el 50% del cierre de nuestras centrales a carbón y el 50% de reducción de gases de nuestros emisiones de efecto invernadero para el 2030 se va a concretar, dijo el CEO, el gerente general o el líder de Engie Chile, Axel Lebeque, en la COP25 en Madrid en compañía de Llobet. Así están las cosas. Este anuncio se provoca, como les decíamos, justo en medio de esta señalización y este reclamo de cuáles son los gestos de los grandes empresarios, en este caso por el medio ambiente y en este caso por los tributos, o por qué esta revelación que se conoce de la familia Piñera a este respecto. Pero esto justo cuando también además el gobierno ha recibido una serie de paquetes pro transparencia de distintas organizaciones, Chile Transparente, también Espacio Público y la organización que lideraba la ex integrante de la Cámara o de la Bolsa de Comercio de nuestro país. Estamos hablando de la Fundación Observatorio Fiscal. Es un documento de al menos 17 páginas que habla de la importancia de la protección de informantes y denunciantes de la corrupción y delitos conexos. También plantea
la reforma profunda del Congreso Nacional, plantea además la reforma al empleo público y asimismo plantea reformas al gasto público y la probidad en los gobiernos municipales y regionales. Un tema muy oscuro, dijo en su momento Eduardo Engel, recordarán ustedes, cuando conformaba la primera comisión de probidad que se formó tras los escándalos de Penta, SQM y demás. También dice que este documento plantea la transparencia en beneficios a personas naturales y jurídicas, las sanciones efectivas contra los abusos, como por ejemplo establecer sanciones para los delitos de corrupción y contrarios a la ley de mercado de valores, de modo que sean efectivamente proporcionales y mayores a los beneficios obtenidos, avanzar en penas efectivas para establecer para casos graves y normas de determinación de la pena equivalentes a delitos existentes contra la propiedad. También, en ese sentido, limitar el acceso a penas alternativas, que ahí está para algunos la clave. ¿Por qué? Porque mientras el gobierno plantea y dice 5 años para el que hace barricadas, también Oscar Landerreche tiene razón, porque el que va de impuestos o el que se colude o que comete delito de corrupción, ¿por qué no tiene que ir a la cárcel según la gente y solamente tiene que tener cursos de ética? Fue gran parte de esa combinación que generó la rabia de la gente, el malestar y que más de 1 millón de personas salieran a las calles a fines de octubre pasado, recordarán ustedes, como parte de la protesta social. Así las cosas es que tras esta presentación que han hecho estas 3 organizaciones, Chile Transparente, Espacio Público y la Fundación Observatorio Fiscal, es que se espera para la tarde de hoy que el gobierno anuncie la denominada agenda antiabusos. Pero para algunos la va a anunciar alguien que tiene demasiados pies de barro o pies de plomo, dicen algunos. También otros dicen que tiene tejado de vidrio. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, es la hora del deporte porque terminamos hablando un poco de economía en la hora del deporte. Antes se nos había quedado como acápite de que avanzó el precio del cobre, en todo caso, en nuestro país, que una variación de 2%, 2,71,4, 2,66 y 2,71,7 con menos 8,54 en la bolsa de metales de Londres. ¿Por qué estamos hablando de economía? Porque tuvieron que asumir las empresas cable operadoras del país el casi nulo trabajo que tuvo, más bien transmisiones, el CDF. Y así las cosas, entonces a la gran mayoría de las empresas, especialmente las más grandes, se tuvieron que sumar hoy GTD y Telsur con compensaciones por el término anticipado del torneo nacional del fútbol. Así GTD anunció que en este oficio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones va a compensar a sus abonados por los partidos no transmitidos por el canal del fútbol. Así las cosas, será un descuento en este caso por parte de GTD y lo mismo vendría a ser por parte de Telsur. Recordemos que se suman de esta manera DirecTV, Claro, Entel y BTR, estas 2 empresas GTD y Telsur, a lo que habían sido ya la señalización desde la semana pasada de estas cable operadoras para devolver o por lo menos hacer alguna compensación de lo perdido. En definitiva, en nuestro país, producto de la protesta social que se ha ido un poco tipificando de que la mayoría, por ejemplo, de las personas que siguen en la calle son parte de los barras bravas. Así vimos es que, por ejemplo, los hinchas de la Universidad Católica fueron a celebrar a la Plaza de la Dignidad y también el día viernes, por ejemplo, había una amplia cantidad de hinchas de Colo-Colo y de la Universidad de Chile también y de otros equipos, pero principalmente de los 3 denominados grandes en el centro de Santiago en medio de la convocatoria social. Bueno, hoy el presidente del fútbol chileno, Sebastián Moreno, ha asegurado que al culminar adelantadamente la temporada 2019 hay que revertir los errores cometidos y que se muestra satisfecho que imprimó la justicia deportiva. Todo esto en vista de que la Universidad Católica terminó como campeón del fútbol masculino profesional, también Santiago Wanderers de la primera B. El fútbol representa valores en sí mismo y cuando tomamos decisiones que afectan hay que corregirlas. No fue fácil la última semana, pero se reunieron voluntades y hubo interés de un objetivo en común. Estas decisiones implican darle una nueva estructura al campeonato con diversos efectos. Los clubes mostraron su mejor disposición para un nuevo fútbol que sea posible. Así entonces habla de que vamos a erradicar las barras bravas del fútbol chileno. Aquí no hay intento de proteger ni de perjudicar absolutamente a nadie. La labor de la NFP no es en relación al beneficio o el perjuicio de un club determinado. Todo esto por las críticas de que se salvó por secretaría, por ejemplo, la Universidad de Chile, al no haber descenso del fútbol profesional. Aquí la mirada tiene que ser de la actividad y de la industria. No hubo ni habrá ningún interés para beneficiar a uno solo, menos perjudicar, dice.
Así entonces nosotros como fútbol tenemos que ser capaces y vamos a ser capaces de erradicar las barras bravas de los estadios. Tenemos que dejarnos de juegos pirotécnicos respecto de cómo abordar el tema de las barras. Y hay países que han sido completamente exitosos y se han demorado, pero por lo mismo para nosotros urge que lo hagamos prontamente, dice Monero, justo cuando además la NFP informó desde el sábado pasado que Santiago Morning es el campeón del torneo femenino 2019, porque se ha finalizado anticipadamente el campeonato debido al estallido social, pero el Chago encabezaba la clasificación con 59 puntos y 21 partidos disputados, con un total de 26 que no terminaron en definitiva de realizarse, pero el Morning, los microbuseros, en este caso las microbuseras, estaban 4 puntos por arriba de Colo Colo, que era el segundo en este caso. Así entonces la NFP en sus redes sociales ya señaló como a Santiago Morning como campeón del fútbol femenino AFP Plan Vital. Felicitamos a la @Santiago_Morning como campeón. Así entonces todo esto se tomó 24 horas después de que se decretara que Santiago Wanderers es el campeón de la primera B y San Marcos de Arica el de la segunda división para el ascenso en ambas categorías. Hay que recordar que en su momento la entrenadora del Chaguito, Paula Navarro, había reclamado a través de redes sociales ¿por qué nuestro club Santiago Morning no puede ser campeón? No queremos pensar que es solo porque somos mujeres y el fútbol femenino no les importa. De esta manera, Santiago Morning va a ser el Chile 1 en la Copa Libertadores Femenina 2020, mientras que el Chile 2 va a ser definido entre las colocolinas y las líderes de la primera rueda del próximo año. La última edición, recordemos, Morning alcanzó los cuartos de final y cayó ante las brasileñas del Corinthians, que fueron las campeonas de la Copa Libertadores 2019. Según esto, igual recordemos, el fútbol brasileño terminó siendo el más destacado de Sudamérica. Fue el campeón de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo, ganando en los últimos minutos a River Plate en el partido que se disputó en Lima. No se pudo disputar en nuestro país, producto de la crisis social. Y también el Corinthians terminó siendo el campeón de la Copa Libertadores femenina. Un fútbol brasileño que ha tenido novedades, porque por ejemplo un grande de la zona sur de Brasil como el Cruzeiro bajó a segunda división. Había ayer mucho pesar entre los fanáticos ahí en Belo Horizonte del Cruzeiro. Recordarán, el Cruzeiro siempre señalado como la bestia negra de Colo Colo en torneos internacionales. Así están las cosas entonces. El deporte está marcado por esta situación, mientras que los Juegos Olímpicos, Rusia ha sido excluida por 4 años de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales por la falsificación de las pruebas de dopaje. Un batatazo sacar a todos los atletas rusos. Recordemos que Isinbayeva había sido una de las grandes estrellas del deporte polideportivo internacional y ahora que, bueno, ya ella se había retirado, pero las que venían como su generación de recambio van a ser excluidas por 4 años, mientras que ya el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha declarado como presidente del club catalán que Arturo Vidal es intransferible, no se va a ir en enero, así lo ha dicho, y el mediocampista al menos estará por la temporada completa hasta junio próximo para ver si el Barcelona logra poder pelear en las etapas ya decisivas la Champions League. Así lo ha dicho Bartomeu, señalando que se desecha todas las intenciones del mercado invernal de pases en Europa para que se vaya al Inter de Milán o al Manchester United. Manchester United que además ganó por 2-1 este fin de semana el clásico de la ciudad, el clásico frente al City y de visita, ahí con la cara larga del ex entrenador del Barcelona, Pep Guardiola. Así las cosas es que dice Bartomeu, no está previsto ningún movimiento para enero, tenemos un plantel equilibrado, no podemos permitirnos perder a nadie, ha dicho ante La República, el diario de Barcelona, el presidente del club culé, respaldando, blindando a nuestro Arturo Vidal en medio de las especulaciones de que se iba a Italia, que se iba a otro lado. Bueno, no pasó nada. Resumen en FTC Noticias. La Mesa de Unidad Social va a convocar a nuevas movilizaciones por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Habrá paro de la ANEF este martes y la coordinadora feminista prepara un violador en tu camino en Providencia. Amplio repudio a que el gobierno conmemore tras 320 heridos oculares en el país. Las organizaciones sociales realizan toma simbólica en la Plaza Montbaras entre el Palacio de Tribunales y el Congreso Nacional en el centro de Santiago. La Comisión de Agricultura del Senado, en tanto, analiza la reforma al Código de Aguas.
El gobierno adelantó el cierre de centrales termoeléctricas. Paralización de la industria del carbón se concretará con ventanas 1 y 2 de AES-Gener y se sumarán plantas de mejillones de Engie. Corte de Concepción analiza la petición de prisión preventiva para los ejecutivos del ENAP por la contaminación de las bahías de Talcahuano y Quintero en agosto del año pasado con petróleo iraní. Sus defensas pidieron mantener las cautelares ya decretadas por el Juzgado de Garantía de Talcahuano. La Comisión de Seguridad del Senado retrasó totalmente, hizo caer la polémica ley antisaqueos. Se va a partir de una hoja en blanco, dijeron los parlamentarios. Hubo más de 90 indicaciones y por lo tanto la moneda tuvo que retirar la discusión inmediata. Siguen, eso sí, las críticas a los diputados del Frente Amplio que aprobaron la idea de legislar. Piñera anunciará supuestamente hoy una agenda antiabusos después de recibir propuestas de organismos pro transparencia. Hay críticas por el traspaso de millones de dólares de la familia del mandatario a paraísos fiscales. Será además una semana clave en el Congreso por las acusaciones constitucionales al presidente en la Cámara y al exministro Chadwick en el Senado. Y 6 empresas cable operadoras informan que compensarán a los clientes del CDF por la paralización del fútbol desde el 18 de octubre. En tanto, la NFP proclamó a Santiago Morning como el campeón del fútbol femenino. El tiempo en FTC Noticias. Está con cielos absolutamente despejados. Santiago a esta hora, 27 grados de temperatura. Vamos para 30 de máxima según la dirección meteorológica. Arica, la puerta norte, que tiene 25 de máxima probable para esta jornada, está en 24 según la meteorología. 23 grados se están cumpliendo con la máxima probable para Iquique y Tarapacá. 21 grados en Antofagasta, 20 a esta hora en La Portada, 22 grados de máxima para Calama, 27 grados de temperatura máxima para Copiapó, en la región de Atacama también sus bellas playas de Caldera, Bahía Inglesa, Puerto Viejo y demás. Ahí el saludo como siempre al Distrito Norte, a la División Chuquicamata, Ramiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, el Abra, también los trabajadores y funcionarios del edificio corporativo de Codelco en Calama, los 230.000 mineros y mineras de la empresa y la industria privada y, como no, a los trabajadores, dirigentes y amigos de la patrimonial El Salvador Potrerillos por la cordillera de Atacama. 19 grados para Serena Coquimbo. En máxima probable va a haber 19 hasta el miércoles, donde parte este Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre, ahí en la región de Coquimbo. 17 grados ya cumplidos con la máxima probable para Valparaíso y la costa norte en Quintero Puchuncaví, donde como siempre con el hashtag Inversiones para Ventanas hacemos el saludo para la Fundición y División Ventanas, todos sus trabajadores, trabajadoras, también sus dirigentes y amigos. El saludo a los sindicatos Gerardo Rivera, Chagre Soldado, Los Bronces de Anglo American y con 31 grados de máxima en los Andes San Felipe. El saludo para la división andina. 32 grados para Rancagua de máxima en esta jornada y 27 a esta hora cuando ya se cumplen casi las 2 de la tarde ahí en la región del Libertador. Para el saludo como siempre a los sindicatos de El Teniente. También ahí en Caletones, cómo no. 32 grados de máxima en el Maule, con 32 para Talca en esta jornada, 31 grados en Chillana y 25 hasta ahora en la región del Ñuble, en la capital regional del Ñuble. 21 grados con 16 hasta ahora en Concepción para la región del Biobío, 23 grados con 19 hasta ahora en Temuco para la Araucanía. 21 grados de máxima completadas ya en Valdivia y la región de Los Ríos, 20 grados para la región de los lagos, con 17 grados a esta hora en Puerto Montt. Hay anuncio de chubascos y más bien vientos de aquí a la medianía de la semana. Y 21 grados en Coyhaique, con 17 a esta hora en Aysén, con anuncio de algunos chubascos para la tarde de mañana martes. Y 12 grados con vientos para Magallanes en Punta Arenas. -1 para la Antártica, Juan Fernández con 18 grados y nubosidad parcial. Y 24 grados con 22 grados a esta hora, cuando ya se completa casi el mediodía en Rapa Nui, la isla de Pascua, para el territorio insular. Ahí con la isla de Pascua, con esta amenaza, según el cambio climático, de la posibilidad de que se puedan hundir los moais. Varios estudios han señalado aquello, así que hay preocupación también en la comunidad
Rapa Nui. Nosotros comenzamos a despedirnos de esta manera esta edición de FTC Noticias de lunes 9 de diciembre, más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, www.ftc.cl para señal de radio y televisión. Y si quieres mantenerte con la mejor música y la programación musical de nuestra emisora, radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, nuestra aplicación móvil. También nuestras redes sociales, FT Cobre, para Instagram, para Twitter, para Facebook, con la Federación de Trabajadores del Cobre y la transmisión que hacemos en nuestras plataformas. Muchas gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en una nueva jornada de FTC Noticias. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.